Durante años, los camiones Ford fueron los reyes indiscutibles de las carreteras estadounidenses. Eran máquinas imponentes, confiables, diseñadas para recorrer miles de millas sin descanso. Modelos como el legendario Ford LTL 9000, con su potencia bruta, o el innovador Aeromax, que revolucionó la aerodinámica de los camiones pesados, se convirtieron en íconos del transporte. Durante décadas, estos colosos con el óvalo azul al frente surcaron desiertos, montañas y carreteras interminables, dejando su huella en la historia del transporte. Pero un día desaparecieron sin más. Ford, una de las marcas más icónicas del sector, abandonó el negocio de los camiones pesados en Estados Unidos. Una decisión que dejó a muchos preguntándose: ¿qué carajos sucedió? ¿Cómo es posible que una empresa con décadas de experiencia y modelos exitosos simplemente se retirara de un mercado consolidado? Algunos dicen que fue una cuestión de dinero. Otros que la competencia con Kenworth, Peterbilt y Freightliner era demasiado feroz. Pero la verdad es más compleja de lo que parece. Y lo más extraño de todo, mientras en América Ford renunciaba a los camiones de larga distancia, en otro continente la historia fue diferente. En Europa, la marca sigue fabricando camiones pesados, e incluso su modelo más reciente fue premiado como el mejor del año. ¿Por qué allá sí y aquí no? Hoy vamos a desentrañar el misterio. Vamos a descubrir qué llevó a Ford a tomar esta drástica decisión, quién compró su negocio y qué pasó con el legado de sus camiones. Desde sus inicios, Ford entendió que el futuro del transporte no solo estaba en los automóviles, sino también en los camiones. Fue a mediados de los años 30 cuando la marca comenzó a fabricar vehículos de carga, adaptando sus camionetas con chasis alargados para convertirlas en máquinas de trabajo más robustas. Estos primeros modelos, con sus grandes cajas de madera y sus confiables motores V8, rápidamente se ganaron la reputación de ser duros, resistentes y capaces de soportar cualquier desafío en la carretera. Para finales de los años 40, Ford dio un paso más allá al basar sus camiones en la popular serie F, una línea que redefiniría el concepto de trabajo pesado en Estados Unidos. Pero fue en los años 70 cuando la compañía alcanzó su punto máximo en la industria de los camiones de larga distancia con la legendaria serie L. Estos mastodontes de acero fueron diseñados para conquistar cualquier tipo de camino, desde autopistas interminables hasta terrenos difíciles en obras de construcción. Su potencia, fiabilidad y precio competitivo los convirtieron en una opción popular entre los camioneros de la época. Uno de los modelos más recordados de esta era es el Ford LTL 9000, un camión que combinaba fuerza bruta con comodidad para los conductores que pasaban días enteros en la carretera. Equipado con motores potentes que llegaban hasta los 450 caballos de fuerza, este camión no solo era capaz de mover toneladas de carga sin esfuerzo, sino que también ofrecía una experiencia de conducción que lo hacía destacar sobre su competencia. Pero Ford no se detuvo ahí. En 1988 lanzó el Ford Aeromax, un camión que cambió las reglas del juego. Su diseño futurista, desarrollado con tecnología de simulación por computadora, reducía el consumo de combustible en un 8% gracias a su aerodinámica mejorada. Su cabina espaciosa, faros integrados y tanques de combustible ocultos lo convertían en uno de los camiones más avanzados de su tiempo. Era la apuesta de Ford para desafiar a los gigantes de la industria como Kenworth y Freightliner. A lo largo de los años, los camiones de Ford demostraron ser tan confiables como cualquier otro de la competencia. De hecho, algunos de estos modelos llegaron a superar los 2 millones de kilómetros recorridos con el mantenimiento adecuado. Y había otro detalle importante. Los camiones de Ford eran, en promedio, entre un 10 y un 15% más baratos que sus rivales directos. Esto los hacía muy atractivos para los transportistas que buscaban una alternativa más accesible sin sacrificar calidad. Pero entonces, ¿por qué todo cambió? Si Ford tenía modelos exitosos, tecnología avanzada y una base de clientes fiel, ¿qué fue lo que llevó a la marca a dejar atrás este legado de camiones pesados? A pesar del éxito que había construido en el mercado de camiones pesados, Ford tomó una decisión que sorprendió a muchos: retirarse del negocio en Estados Unidos. Esto no sucedió de un día para otro ni por una sola razón. Fueron varios factores los que empujaron a la compañía a alejarse de un segmento donde había dejado una huella importante. Uno de los primeros golpes llegó en 1982, cuando el gobierno de Estados Unidos aprobó el Surface Transportation Act, una ley que cambió las reglas del transporte de carga en el país. Entre otras cosas, esta normativa estableció nuevas regulaciones para el tamaño y peso de los camiones, afectando directamente la demanda de ciertos modelos.
Mientras algunos fabricantes lograron adaptarse rápidamente, Ford no reaccionó con la misma velocidad. Por otro lado, a finales de los años 70 y principios de los 80, Ford atravesaba una de sus peores crisis financieras. La creciente competencia de fabricantes japoneses, el aumento en los costos de producción y los cambios en las regulaciones ambientales habían golpeado con fuerza su negocio de automóviles. Como consecuencia, la empresa tuvo que tomar decisiones drásticas sobre en qué áreas concentrar sus inversiones. Fue en ese contexto que la división de camiones pesados empezó a recibir cada vez menos recursos. Aunque Ford había construido la Kentucky Truck Plant, la fábrica de camiones más grande del mundo en su momento, la compañía no pudo seguir invirtiendo al ritmo que exigía el mercado. Al mismo tiempo, los competidores como Kenworth, Peterbilt y Freightliner modernizaban sus modelos y ampliaban su presencia en el país, dejando a Ford en una posición cada vez más complicada. Además, un error estratégico dentro de la compañía tuvo consecuencias devastadoras para el negocio de los camiones. Según testimonios de ex empleados de Ford, un alto directivo con ambiciones personales dentro de la empresa utilizó la división de camiones para consolidar su poder, sin realmente preocuparse por su futuro. Este tipo de maniobras internas, sumadas a decisiones erradas a nivel financiero, terminaron debilitando aún más la rentabilidad del negocio. Para empeorar la situación, el equipo financiero de Ford manipuló los informes internos, alterando los datos de costos y ganancias. Según expertos que trabajaron en la división en ese momento, se modificaron los cálculos de costos fijos, haciendo que el negocio de camiones pareciera menos rentable de lo que realmente era. Esta movida sirvió como argumento para justificar su venta y eliminar la división de camiones pesados del portafolio de la compañía. Finalmente, en 1997, Ford vendió su división de camiones pesados a Freightliner, una empresa que forma parte del grupo alemán Daimler Trucks. La venta incluyó los derechos comerciales, las fábricas y la tecnología de Ford, marcando el fin de su presencia en el mercado de camiones de larga distancia en Estados Unidos. Pero la salida de Ford de este sector no se limitó solo a América del Norte. En Sudamérica, Ford enfrentó una crisis en Brasil durante los años 80, marcada por la inflación y la inestabilidad económica. Para intentar mantenerse a flote, en 1987 formó una alianza con Volkswagen llamada Autolatina, una joint venture que buscaba compartir tecnología y reducir costos. Sin embargo, esta estrategia terminó debilitando aún más su negocio de camiones. Mientras Volkswagen se enfocaba en vehículos comerciales ligeros, Ford intentaba mantener su línea de camiones pesados, pero sin la inversión necesaria para competir con marcas como Mercedes-Benz y Scania. La falta de una dirección clara dentro de la alianza hizo que los camiones Ford quedaran rezagados en innovación y perdieran relevancia en el mercado. Tras la disolución de Autolatina en 1995, Ford intentó sostener su negocio con la línea Ford Cargo, pero la división nunca se recuperó completamente. Finalmente, en 2019, Ford anunció el cierre de su planta de camiones en Brasil, poniendo fin a su presencia en el segmento de pesados en Sudamérica. A nivel global, la estrategia de Ford en el mundo de los camiones comenzó a desmoronarse. Su negocio de camiones en Europa también entró en crisis, ya que Ford of Europe estaba más enfocado en el mercado de automóviles y no tenía la capacidad para sostener su división de camiones pesados. En un intento por deshacerse de lo que ya consideraban un negocio poco rentable, Ford vendió su división de camiones europeos a Fiat Iveco, terminando así con su presencia en el mercado europeo occidental. Para mediados de los años 90, dentro de la empresa ya casi nadie defendía el negocio de los camiones pesados. Durante una reunión clave, Bill Ford Jr., el heredero de la familia Ford y actual presidente del Consejo de Administración de la compañía, dijo que la única manera de salvar esa división era que tuviera un patrocinador de alto nivel dentro de la empresa. Él mismo admitió que no lo sería. Así, sin alguien que defendiera su permanencia y sin inversiones que permitieran competir con otras marcas, el destino de los camiones Ford quedó sellado. La compañía abandonó por completo el negocio en América. Aunque, como veremos en la siguiente parte, todavía había un lugar en el mundo donde Ford seguiría fabricando camiones de larga distancia. Desde los años 60, Ford había establecido una alianza con el grupo industrial Koç Holding, una de las empresas más grandes de Turquía, para fabricar vehículos comerciales bajo el nombre de Ford Otosan. Esta sociedad se convirtió en una pieza clave dentro de la estructura global de Ford, permitiendo a la marca seguir desarrollando camiones pesados sin depender de sus operaciones en América o Europa Occidental.
Uno de los modelos más importantes de esta nueva etapa fue el Ford Cargo, un camión que, tras la retirada de Ford de otros mercados, continuó produciéndose en Turquía y se exportó a más de 40 países. Sin embargo, el verdadero salto de Ford Otosan llegó en 2018, cuando la marca presentó su camión más avanzado hasta la fecha, el Ford F-Max. El F-Max no solo era un camión más dentro del catálogo de Ford, sino que fue diseñado para competir con los gigantes europeos de Volvo, Mercedes-Benz y Scania en el mercado de larga distancia. Su éxito fue inmediato. En 2019 fue premiado como el Camión del Año en Europa, un reconocimiento que lo colocó en la misma categoría que los modelos más prestigiosos de la industria. Este camión destacaba por su motor de 500 caballos de fuerza, una cabina espaciosa con un diseño moderno y eficiente y una transmisión automatizada de 12 velocidades. Su construcción estaba pensada para ofrecer comodidad a los conductores en viajes largos, algo fundamental en el mercado europeo. Actualmente, Ford Otosan sigue siendo el único bastión de Ford en el sector de camiones pesados. Desde Turquía, la marca no solo abastece el mercado local, sino que exporta camiones a varios países de Europa, Oriente Medio y algunas regiones de Asia. Sin embargo, aunque Ford abandonó la fabricación de camiones de larga distancia en América, su presencia en el sector de vehículos comerciales aún no ha desaparecido por completo. En varios mercados, la compañía sigue ofreciendo modelos diseñados para trabajos pesados y aplicaciones especializadas, pero con un enfoque diferente al de sus antiguos camiones de clase 8. Un claro ejemplo de esto son los Ford F650 y 750, la línea de camiones de servicio mediano que aún se fabrica y se comercializa en Norteamérica. Estos vehículos están diseñados para aplicaciones comerciales y municipales, como el transporte de carga mediana, servicios públicos, construcción y emergencias. A diferencia de los camiones de larga distancia, los F650 y 750 no están pensados para recorrer miles de kilómetros en carretera con remolques pesados, sino para desempeñar tareas específicas dentro de ciudades o zonas industriales. Equipados con el motor de 7.3 litros V8 de gasolina o con el Power Stroke Turbo Diesel de 6.7 litros, estos camiones ofrecen una gran capacidad de carga y arrastre, con un peso bruto vehicular de hasta 37.000 libras y una capacidad combinada de peso bruto de hasta 22.000 libras. Además, cuentan con transmisiones automáticas Ford Torque Shift, diseñadas para manejar cargas pesadas con eficiencia y durabilidad. Otro aspecto clave de estos camiones es su versatilidad. Gracias a su chasis configurable, los F650 y 750 pueden ser adaptados para diferentes tipos de trabajos, como camiones volquetes, grúas, camiones cisterna o incluso autobuses escolares. Esto los convierte en una opción atractiva para empresas y municipios que buscan vehículos resistentes y confiables para operaciones de carga y logística. A pesar de que Ford ya no compite en el segmento de los camiones de larga distancia, estos camiones demuestran que la marca sigue teniendo una fuerte presencia en el mercado de camiones comerciales. Sin embargo, mientras en América estos modelos han tomado protagonismo, en otra parte del mundo Ford aún fabrica un camión de larga distancia que ha logrado reconocimiento internacional. La pregunta que queda en el aire es, ¿algún día Ford podría regresar al mercado de los camiones de clase 8 en América? ¿O su historia en este segmento ya quedó en el pasado? Como amante de los camiones, sería interesante ver a Ford volver a competir en un mercado que una vez dominó. Pero dime, ¿crees que Ford tomó la decisión correcta al salir del negocio de los camiones pesados en América? ¿O fue un error que nunca debió cometer? Recuerda que si te gustó este video y quieres más contenido sobre la industria del transporte, suscríbete al canal para que no te pierdas nuestro contenido. Gracias por ver y hasta la próxima.